Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo a todos los asistentes, a quienes están conectando a nuestro encuentro de profundización del mes de agosto. Para nosotros, para la universidad, para la unidad ambiental de la UMB Virtual, estos encuentros, estos espacios son de gran importancia y de gran relevancia, dada el contenido que se comparte con diferentes temas de actualidad de parte de muchos invitados externos, expertos en diferentes temáticas. Y esta comunidad manualista que puede participar, como los estudiosos, egresados, docentes y todos los empresarios con quienes nuestros estudiosos desarrollan las actividades específicas de sus prácticas empresariales o consultorías científicas, científico-tecnológicas, al igual que todos los invitados externos. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Daniel Herrera. El ingeniero Daniel Herrera es egresado de la especialización en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán, quien nos compartirá la experiencia desarrollada en la empresa Coltanques en el marco de una consultoría científico-tecnológica titulada Formulación de Estrategias Ambientales orientadas a la generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos en la empresa de transportes Coltanques en sus sedes operativas en Bogotá. Recordemos que nuestra Universidad Manuela Beltrán cuenta con una sólida unidad ambiental. Está compuesta por diferentes programas de pregrado y posgrado bajo la modalidad presencial y virtual. Contamos desde el año 1997 con nuestro programa de ingeniería ambiental presencial. Asimismo, en la modalidad presencial tenemos la especialización en aguas y saneamiento ambiental, especialización en evaluación ambiental de proyectos desde el año 2013 y especialización y la maestría en tecnologías para el manejo de aguas y residuos desde el año 2016. Bajo la modalidad virtual, desde el año 2013 tenemos la especialización en evaluación ambiental de proyectos, al igual que la ingeniería ambiental por sus ciclos propedéuticos desde el año 2016 junto con el programa de tecnología en desarrollo ambiental. Damos entonces la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. El ingeniero Daniel específicamente es coordinador de los centros de acopio de residuos sólidos de las plantas gaseosas Postobón en Bogotá. Él es ingeniero ambiental, especialista en evaluación ambiental de proyectos con 4 años de experiencia en el manejo y administración integral de los centros de acopio de residuos sólidos en las plantas de abastecimiento de alimentos en Bogotá. Entonces damos la bienvenida al ingeniero Daniel Herrera. Muy buenos días, ingeniero. Ingeniera Ivonne, muy buenos días. Buenos días a todos los estudiosos y compañeros que se encuentran conectados. Primero agradecer mucho a ti y a la ingeniera Melissa por este espacio. Es muy placentero para mí como egresado poder encontrar de parte de ustedes pues esas invitaciones, esa forma de tomarlo en cuenta para seguir con esos procesos investigativos. Y nada, pues a todos los estudiosos que se encuentran conectados, los invito muchísimo a que participen en estos eventos, a que aprovechen mucho a los profesores. Son muy buenas profesoras y profesores pues los que nos brindan su conocimiento, más específicamente la especialización en la que yo me gradué el año pasado. Como comentaba la ingeniera Ivonne, yo soy ingeniero ambiental de la Universidad Libre, especialista en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. Ya hace 4 años me desempeño en el tema de manejo integral de residuos sólidos, actualmente con proyectos muy interesantes en las plantas de gaseosas de Postobón, que es pues, una empresa muy grande, en temas de economía circular, de reingreso de residuos a los procesos productivos y demás temas que son hoy en día clave y hoy en día tendencia en el mundo. Por el tema de pues, que es importante cuidar todos nuestros recursos naturales y evitar su agotamiento. A continuación les voy a proyectar, ingeniera, ¿ya está proyectando la presentación? No, no señora, No, la voy a no, proyectar. ya suelto la pieza gráfica y ya puedes compartir. Vale, sí señora. Entonces el día de hoy les voy a compartir un poco acerca del proyecto de grado con el cual yo pues, obtuve mi título como especialista en evaluación ambiental de proyectos. ¿Me confirmas, por favor, ingeniera, si ahí está Sí, ingeniero, ya estamos la viendo tu presentación ya? presentación. Correcto.
Ok, perfecto. Entonces, pues los contextualizo. El proyecto de grado se desarrolló en la empresa de transportes Coltanques, en modalidad pues de consultoría. Posteriormente a ello, la ingeniera Ivonne junto con una compañera de pregrado siguieron con la investigación para presentarla en otra clase de eventos, de lo cual pues hoy en día ya el proyecto de investigación, tanto en la empresa como en los temas educativos, pues ha tenido gran acogida. El proyecto se llama Formulación de Estrategias Ambientales Orientadas a la Generación, Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos en la empresa de transportes Coltanques SAS en sus sedes operativas en Bogotá. Lo que les comentaba, la ingeniera Ivonne fue la artífice de todo este proyecto y pues fue la que nos orientó a Luz Angélica y a mí pues para poder dar como tal el origen al proyecto. Primero los quiero contextualizar un poco acerca la historia de Coltanques, ya que pues algunas personas tal vez no saben qué es Coltanques o no conocen la empresa, entonces pues los voy a contextualizar un poco. Coltanques nació en 1974 de la mano del señor Henry Cudía Solarte, un moniquireño de Moniquirá, un señor muy audaz para el tema de los negocios, muy audaz para el tema de todo lo que era en su momento el transporte de carga pesada en Colombia. El señor Henry arrancó con una flota de 5 tractocamiones, ya visualizando la proyección de la empresa, ya que los adecuó para poder cargar pues altos volúmenes y pesos. Cada tractocamión tenía un peso de 20, bueno, aguantaba el peso de 28 toneladas. Ya tiempo después, 8 años después, en 1982, la comunidad andina autorizó a la empresa Coltanques para el cargue y transporte de mercancías a nivel nacional. Para 1984, pues Coltanques avanza en uno de sus mejores y más ambiciosos proyectos, el transporte de crudo desde Araguaney hasta Barrancabermeja. Eh, para poder realizar el transporte de crudo en estos tramos, se requería pues pasar por las zonas de Yopal, Pajaritos, Sogamoso y Barrancabermeja. Sin embargo, una de las grandes apuestas que hizo en su momento Coltanques y con su líder, don Henry, fue pues luchar contra las deficiencias en la infraestructura vial. En ese momento, pues para los años 80 las vías eran angostas, todas destapadas, se encontraban con derrumbes, aluds en cualquier momento. Y aparte de eso hay que sumarle también la problemática social porque en ese momento pues existió una fuerte presencia de grupos guerrilleros en las zonas. Sin embargo, pues Coltanques decidió asumir el reto y apostarle al transporte de carga por tierra. Ya tiempo después, para el año de 1985, Ecopetrol al ver el crecimiento de Coltanques y ver cómo la empresa iba cogiendo ciertos negocios y ciertos pues apuestas en transporte, autoriza a Coltanques para poder cargar desde Castilla el crudo. En ese momento no existía la refinería en esos sitios, de lo cual presentó pues otro reto logístico y operativo para la empresa, ya que pues los crudos presentaban altas densidades y el transporte era un poco complejo. Sin embargo, Coltanques se adecuó pues cumplió con la meta que le ha solicitado Ecopetrol. Para el año 1986, Coltanques, pues al ver su crecimiento, incursionó en el transporte de carga seca y se convierte en uno de los pioneros en el tema de mover las cargas en vanes. Antiguamente, para los años 70, 80 y parte de los 90, la mercancía por el país se movía en camiones de stacks, carpados, lo cual pues ocasionaba en ciertas oportunidades que la carga pudiese ser afectada por temas climáticos o temas que no eran ajenos al transporte, pero pues igual incidían. Y tomando el modelo de los Estados Unidos, pues deciden empezar a transportar la mercancía en vanes, que son los famosos containers. Para el año 1990, Coltanques ya manejaba todo el tema del transporte de carga a nivel nacional. Se encargaba más o menos del 80% de la carga a nivel del país, de lo cual deciden instaurar su sede principal en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón, con una extensión de 25.000 metros cuadrados. La sede se ubica en la calle 13 y fue la sede donde pues, se realizó el proyecto de investigación. Ya para el año 1998, Coltanques, por iniciativa pues, de los propietarios y demás, decide
incursionar en el tema del movimiento de carga por paqueteo, carga seca que se llama actualmente. Y esto empezó pues a darle una pues, acogida mucho más grande a la empresa, ya que se empezó a aprovechar el tema de la infraestructura y el tema de todas pues, las sedes que para ese momento la empresa tenía en el país. Y Envía pues surgió a partir de la razón social Colvans. Y aparte de eso, pues Envía con sus camiones pues paqueteros logró incursionar en el tema de entrega de mercancía seca a nivel nacional, regional y pues urbano. Para el año 1900, para el año, perdón, 2003, Coltanques se certifica en VAX, que es una de las certificaciones más prestigiosas que pues, puede tener una transportadora en el país. Esta certificación se relaciona con el control de la organización en todos los procesos productivos relacionados pues, en el tema del transporte en el empaque, embarque y transporte de la carga, que van pues, con destino al exterior, garantizando que esta carga no se vea contaminada por pues, los problemas del contrabando y el tráfico de drogas. Ya para el año 2005, Coltanques como tal, pues incluye ya su logo corporativo, el que actualmente se encuentra pues, registrado en Cámara de Comercio y demás, que es Coltanques Logística y Transportes. Entre los años 2009 y 2012, Coltanques inicia otro reto muy grande, que es el tema de la actualización de su flota terrestre, ya que se requería pues que la flota contara con ciertas normas de cero emisiones y demás, que es uno de los proyectos ambiciosos en los cuales Coltanques hoy en día sigue incursionando en la actualización de su flota. Y para el año 2013, finalmente, Coltanques se certifica en la ISO 14001, abriendo las puertas a los temas ambientales en la empresa y volviéndose una de las empresas pioneras en el sector del transporte, en lo relacionado al cuidado del medio ambiente y a la no afectación a las comunidades. Bueno, una vez contextualizados en el tema de la historia de Coltanques, aquí les presento una panorámica de la empresa, de la sede de Bogotá, que se encuentra pues en la calle 3, en la localidad de Fontibón. Como pueden apreciar, pues es una sede bastante grande y es la sede más grande pues de la empresa en Colombia actualmente. Bueno, entrando en materia, los contextualizo acerca del por qué la necesidad nuestra de realizar pues el proyecto de investigación relacionado con el manejo de residuos sólidos en la empresa. Como ya todos sabemos, pues la gestión inadecuada de los residuos sólidos es un tema que es diario, es un tema que se da de los órdenes locales, regionales, nacionales, que se da en empresas grandes, empresas pequeñas, en cualquier tipo de organización. Esta gestión inadecuada de los residuos sólidos lo que ocasiona es una contaminación en los suelos y las fuentes hídricas. Efectivamente, si nosotros revisamos los principales aspectos ambientales que ocasionan pues impactos en los suelos y en las fuentes hídricas, vamos a encontrar que varios de esos aspectos se relacionan con la mala gestión de los residuos sólidos, ya sean residuos sólidos peligrosos, residuos sólidos no aprovechables, residuos sólidos de descarte y demás. Entre los impactos negativos más representativos se encuentran pues evidentemente los que afectan al paisaje. Em, Entre esa clase de impactos, pues encontramos deslizamientos, incendios, agotamiento de las cuencas hidrográficas por la sedimentación de las quebradas que las componen, afectación a la fauna y a la flora pues, que necesita de la fuente hídrica para poder subsistir. En los centros urbanos, afectaciones a la infraestructura, evidentemente, la mala gestión de residuos sólidos afectan las infraestructuras de la ciudad, ocasionan inundaciones urbanas que pues en Bogotá son muy comunes, también generan presión a, a las redes de alcantarillado de la ciudad en particular, y también generan un agotamiento a la vida útil del relleno Doña Juana, que es a donde van todos los residuos sólidos que se generan en Bogotá. Para nosotros es bien sabido y es algo que todos los estudiosos en temas ambientales tenemos claro, el relleno de Doña Juana tiene una vida útil la cual ya está próxima a agotarse. Una pregunta sería, cuando se agote, ¿dónde vamos a llevar los residuos sólidos? No estamos muy lejos de la realidad. La semana pasada recién estaba observando en noticias la situación que sucedió en Bucaramanga por el no recolección de residuos sólidos. Y Bogotá va para allá si no se toman medidas prontas.
Y por último, también tenemos pues impactos negativos a la salud pública de las personas. Es muy común, sobre todo en los barrios aledaños al relleno de Doña Juana, que las personas presenten afecciones respiratorias, afecciones dérmicas en la piel, estrés, necesidades pues de recursos naturales. Generalmente allá las fuentes hídricas son muy contaminadas y también sufren por generación de vectores, sufren por el tema de los roedores y por el tema pues de los insectos, las moscas y los zancudos, entre otros. A continuación les presento unos datos de la UASP, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Esta información la sustraje del informe del estudio técnico de la caracterización de la fuente de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá por tipo de generador del año 2017. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos relaciona que Bogotá para el año 2017 generaba un total de 7.000 toneladas día de rellenos, de basura, perdón, que son enviados pues, al relleno de Doña Juana. ¿Cómo determinaron esta cantidad? Bueno, este estimado de residuos, les dejo ahí la metodología, es la metodología internacional Chagua-Toll. La UAS relaciona que es una metodología europea, la cual ellos utilizan para hacer el estudio de esta clase de residuos en Europa y enfatizan en que Bogotá fue la primera ciudad de América Latina en ser evaluada con esta metodología. La metodología en que consiste en la clasificación y análisis de residuos sólidos en núcleos urbanos. Aquí encontramos un diagrama elaborado por la UASP, en donde se detallan los 12 tipos de residuos sólidos que se generan en Bogotá. Como podemos encontrar los residuos orgánicos, plásticos y celulosas, entiéndase celulosas como el cartón, archivo, derivados de esa clase de materiales como la plegadiza y demás, son los que pues lideran el tema de los residuos que se generan en Bogotá y que pues van a parar al relleno de Doña Juana. Después encontramos materiales como textiles, vidrios, otros, entre otros están los de manejo especial, madera, finos, entre finos encontramos todos los temas de materiales pues de excavación y demás utilizados en la construcción, metales, entre los metales pues se clasifican el tema de todos los tipos de chatarras y materiales de acero inoxidable y demás. En complejos, los que son de difícil manejo, inertes, los que no tienen pues cambios físico-químicos y pues que no, su degradación es muy lenta, y pues los peligrosos domiciliarios, que son los residuos producto de los baños y demás temas de hospitalarios, esa clase de residuos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hicimos el análisis de esta clase de información que da la UASP, encontramos que de todos los residuos que ellos relacionan, Coltanques genera la mayoría, lo cual nos infiere que Coltanques está, bueno, en su momento estaba aportando a esta problemática que se está viviendo actualmente en Bogotá. Aquí pues les proyecto el resumen de los tipos de residuos que se generan en la empresa. En su mayoría son aprovechables, peligrosos y ordinarios. Eh, y se encontró también unas debilidades institucionales, más en lo referente a la integración de estrategias ambientales para lograr una segregación en la fuente y un manejo pues eficiente de los residuos. Todas esta clase de debilidades que encontramos en la empresa, lo único que ocasionaban era afectar la visión corporativa y también el tema de las certificaciones ambientales. Coltanques es una empresa que trabaja con varios clientes, empresas muy grandes de alimentos, del sector productivo y demás, que requieren pues que la empresa cuente con certificaciones ambientales, las cuales den cuenta de que sus procedimientos y sus procesos son ambientalmente responsables. Aquí están algunas de las certificaciones con las que actualmente Coltanques pues, cuenta. El tema de basura cero es un tema que a partir de este proyecto se está trabajando en esa certificación. El área ambiental pues está organizando todo el tema y acoplándolo al tema de producción limpia y economía circular para poder acceder a la certificación de basura cero. Bueno, como objetivos generales, pues inicialmente lo que se buscaba era establecer las estrategias de producción limpia para poder alcanzar una gestión integral de los residuos sólidos en la empresa de transportes Coltanques en Bogotá. Para ello, pues nos planteamos los objetivos específicos que, pues, como en cualquier estudio, lo primero que nos tocó hacer fue realizar la línea de base ambiental. Entonces, pues se tuvo que realizar el diagnóstico ambiental y operativo referentes a la generación, manejo y disposición de los residuos sólidos en Coltanques.
Seguido de ello, se vio la necesidad de identificar los impactos asociados, sean positivos o negativos, que se dan por el manejo, generación y, bueno, la generación, manejo y disposición de los residuos sólidos en la empresa. Y finalmente, uno de los puntos más importantes, pues para que el proyecto tuviese una incidencia mayor, era poder actualizar los componentes de minimización y manejo en el PGIRS de la empresa. La empresa actualmente, bueno, en ese momento contaba con un PGIRS bastante elaborado, sin embargo, le faltaban algunos toques y le faltaban, pues, el capítulo del manejo de minimización y prevención en el desperdicio de los residuos. Bueno, para el tema de la metodología, nos quisimos enfocar por dividirla en términos cuantitativos y cualitativos. Inicialmente, cuantitativamente hablando, se requirió hacer la caracterización de residuos sólidos obteniendo datos en campo por la metodología de cuarteo, que pues es una metodología muy utilizada en la cual se toma una muestra, se empiezan a realizar pues el estudio segregado de cada material y con base a eso se logra determinar el porcentaje de esos materiales que pueden almacenarse pues en un sitio. Después de ello, hicimos la valorización y priorización de impactos ambientales. Para ello nos enfocamos, o bueno, utilizamos, que los invito a que la revisen, es una muy buena metodología, la metodología RAM de Ecopetrol. Nos parece una metodología muy completa, ya que evalúa los aspectos económicos, sociales, ambientales, como tal de la visión de la empresa ante los clientes. Y con esta metodología nosotros logramos encontrar cuáles eran los impactos relacionados a la generación de residuos sólidos que ocasionaban incidencias altas en la contaminación de, pues, de los suelos y de las fuentes hídricas y demás. Posterior a ello, con estos, identificando los impactos altos, se estableció una formulación de indicadores de presión estado-respuesta, indicadores PER. Los invito a que por favor revisen la guía de indicadores de presión estado-respuesta del IDEAM, ya que pues ahí nos precisan el uso de los mismos. Son muy utilizados en el tema de ordenamiento de cuencas hidrográficas. Sin embargo, pues se pudieron adaptar al proyecto de investigación. Y por último, digo, perdón, seguido, en los temas cualitativos, eh, también pues tomamos principios de la producción más limpia en lo que se refiere a los principios de precaución, de prevención y de integración pues de los residuos sólidos al ciclo. Como una de las herramientas de la producción más limpia utilizamos los ecomapas, los cuales nos permitieron realizar la identificación de los puntos críticos que requerían pues una atención mayor en las distintas áreas de la empresa, como eran las áreas administrativas y las áreas operativas. Y después de todo este camino que recorrimos de los, pues la metodología en términos cuantitativos y cualitativos, el fin fue poder proponer una serie de principios de economía circular que ayudaran a la empresa a poder integrar sus residuos a su ciclo. Bueno, aquí ya les presento los resultados. Para el tema del cuarteo, que es el que ustedes están observando, tomamos una muestra de 650 kilogramos en cada uno de los procesos pues de estudio. Intentamos realizar el muestreo en semanas diferentes para que existiese como unos datos reales acerca de la generación de residuos. Y como observan ustedes, encontramos que de la empresa, lo que se refiere a chatarra de hierro, a llantas usadas y aceite quemado, es de los residuos que más se generaban en ese momento, o bueno, que se generan y que pues se gestionaban en su momento de cierta forma. Evidentemente, pues por el tipo de operación que es transporte de carga. Después, como observan ahí también, los siguientes materiales ya más comunes que se generaban en las muestras tomadas era el cartón, el plástico, el papel archivo y los orgánicos. Con el cuarteo pudimos establecer los porcentajes de estos materiales que se encontraban en los puntos de acopio. Aquí pues observamos al operador realizando el tema del cuarteo y demás actividades para poder obtener la información cuantitativa. Con la información que logramos obtener, pues establecimos la producción per cápita por trabajador. Para ese momento se tenía que el 0.815, se generaban 0.815 kilogramos cada trabajador, que pues era una cantidad siempre considerable para la clase de operación. También pues se estableció la producción
de kilogramos de residuos por cada una de las sedes bueno, de los edificios que se encuentran en la sede de Bogotá, que eran 4, si no estoy mal, y encontramos que cada edificio también arrojaba pues diariamente 108 kilogramos pues, de residuos. Y aparte de eso, también pues los residuos sólidos diarios totales por cada edificación nos daban 433,58 kilogramos al día, que era pues algo muy alto para ser botado o bueno, dispuesto en el relleno sanitario. En este cuadro apreciamos también que se calcularon las densidades de los materiales. Me parece que es una de las partes más importantes del estudio, ya que a partir de los datos obtenidos o a partir de esta clase de información es que se pueden tomar decisiones si los puntos de acopio o si los sitios de almacenamiento de residuos eran suficientes o de lo contrario eran, pues, se requerían más. O de pronto cuál material generaba más volumen o más complejidad para el manejo de los mismos, donde pues ahí como se observa, anteriormente lo dije, el papel archivo y el cartón y el plástico y también el tema del aceite y las llantas, pues lideraban en su momento el tema de la ocupación de los acopios. Estos eran los acopios que para el momento habían. En el momento de se hizo la investigación se contaban con 8 puntos de acopio, cada acopio con una capacidad de 2 metros cúbicos, y en ese momento se realizaban recolecciones semanales. Sin embargo, pues siempre los acopios vivían un poco saturados de residuos. Gracias a la tabla que les mostré anteriormente y al tema del cuarteo, se pudo establecer que se requerían instalar otros puntos de acopio, 6 más, para poder tener una separación más adecuada de los residuos. Porque al fin y al cabo, si no se dan si no se dan los recursos para poder separar los residuos, es muy difícil. Entonces se instalaron 6 puntos de acopio más grandes para poder hacer pues un mejor almacenamiento de los residuos. Bueno, aquí ya les voy a comentar un poco sobre los indicadores de presión estado-respuesta. Como les comentaba en la metodología, antes de realizar, bueno, antes de identificar los indicadores de presión estado-respuesta, se requirió valorar y priorizar los tipos de impactos ambientales pues, que se relacionaban con la generación de los residuos sólidos mediante la metodología RAM de Ecopetrol. Básicamente, esta metodología, como les comentaba anteriormente, valora los impactos según el daño que se generan a las personas, según las consecuencias económicas, según el efecto que tiene sobre el medio ambiente, según el efecto que hay sobre los clientes y el impacto que se da hacia la imagen de la empresa. Para ese momento, los procesos que se analizaron sobre que se les aplicó la metodología RAM fue los procesos administrativos, todo el tema de los edificios administrativos, el tema pues, de los patios y el tema operativo y el tema de las áreas de mantenimiento de las tractomulas y camiones. Como podemos observar, pues se valoró el impacto se valoraba de 0 a 5, donde 0 pues era la calificación baja, donde no generaba ninguna clase de afectación, y 5 pues la más alta. Tomando en cuenta eso, se encontró pues que los residuos del casino, los residuos de servicios generales, los residuos tecnológicos, los residuos de mantenimiento y de almacén, mantenimiento entiéndase como la tonería de pintura, los residuos de montallantas, la reparación de los tanques y demás, pues generaban impactos muy significativos a la gestión de los residuos sólidos en la empresa. Pero también, como les comentaba anteriormente, se pudo encontrar impactos con efecto positivo. Se encontró que a pesar de que los procesos de mecánica generaban impactos altos, había términos de manejo de residuos muy válidos, como era el tema del programa de postconsumo de baterías, lo cual ahorraba pues un tema muy complicado en el tema de la disposición de esas baterías. Y también se encontró que las áreas de mantenimiento reutilizaban chatarra y aluminio y demás derivados de las reparaciones en otra clase de procesos. Entonces, finalmente se evitaba la disposición de estos residuos o se evitaba su desuso o su descarte. De los indicadores PER identificados, pues no se los puede pues aquí proyectar porque son bastantes los que se identificaron. Sin embargo, les resumo que las categorías para el tema de los indicadores de presión, se identificaron los indicadores de riesgo, esos indicadores que nos muestran en dónde están los puntos críticos en el manejo de los residuos sólidos. Se identificaron los indicadores de causa, qué genera esa clase de riesgos o esa clase de malos manejos en los residuos sólidos. Se identificaron los indicadores de estado,
indicadores generales sobre el estado pues, general de la sede o de las actividades de la sede o de los administrativos de la sede o los vecinos, vecinos a la sede. Se identificaron también los indicadores de referencia, unos indicadores estándar pues, para poder tener cierto hilo conductor acerca de poder medir si los indicadores se encontraban en un estado bueno o en un estado malo, de lo contrario. Y los indicadores de respuesta, pues encontramos los indicadores de gestión, que son esos indicadores que nos van guiando acerca de cómo podemos empezar a medir los cambios. Y los indicadores de proyección, como en cualquier proyecto de investigación o como en cualquier proyecto, ya sea educativo o no, se requiere tener indicadores que nos proyecten, que logren proyectar la investigación o lo que se está realizando a otros pronósticos o a otras necesidades. Bueno, ya para el tema nos basamos pues en el tema de producción más limpia, en la elaboración de ecomapas. Era fundamental realizar el tema de los ecomapas, ya que con estos podíamos identificar cuáles eran los puntos críticos que la empresa tenía en su momento en el manejo de residuos sólidos. Y a partir de estos puntos críticos establecer las medidas de control, si se requerían de mitigación, prevención, compensación o minimización en su defecto. Eh, Como observan al lado izquierdo, se pusieron unas convenciones en las cuales se establece cómo era la generación o bueno, la mala disposición de residuos en una área específica. Entonces, pues los clasificamos en de vez en cuando, que es rara vez, con frecuencia o diario, que cuando se habla de diario es porque es una situación que sucede, pues como lo dice, todos los días y que genera pues afectaciones enormes. Aquí encontramos como tal el ecomapa del casino de la empresa. Como observan, pues tiene una generación de residuos y una mezcla de los mismos de forma diaria, lo cual lo puso como uno de los puntos principales para ser analizados. Generalmente en los casinos de las empresas o de los sitios, es muy normal que en esos sitios se presente una mezcla inadecuada de residuos. La gran mayoría de los residuos que no se gestionan bien, la gran mayoría parten de los sitios donde se toman los alimentos y demás. Aquí encontramos el ecomapa del patio. En este ecomapa podemos identificar que a pesar de tener pues bastantes puntos ecológicos, bastantes recipientes para almacenamiento, bastante logística para el manejo de los residuos sólidos, encontramos que los residuos igual se generan diario y como se generan diario, también se mezclaban diario. Encontramos en ese estudio que los residuos, la gente que gestionaba cada una de sus áreas, transportaba los residuos de un lado para otro, a pesar de tener sus contenedores y demás elementos en su área específica. Entonces aquí ya vamos mirando un poco que también, como lo mencionaba anteriormente, hay un poco de falta de cultura y falta de capacitación, la cual se fue ajustando con el pasar del proyecto y pues de los días. Las áreas administrativas, este es el primer piso del área administrativa del edificio de la sede. Efectivamente, como observan ahí, pues se generan residuos diarios, se mezclaban residuos diarios. Aquí identificamos es que se encontraban muy pocos puntos ecológicos, de lo cual pues el oficinista que hacía, se paraba y la caneca que estuviera más próxima ahí depositaba sus residuos y ya, pero la cantidad era pues harta porque los administrativos es una gran mayoría en la empresa. De igual forma como lo observamos pues aquí en el área administrativa del piso 2, lo mismo que en el piso 1, pues una mala disposición de residuos y una generación diaria de los mismos. Aquí ya, bueno, como les comentaba, con estos ecomapas que se hizo, se propuso la instalación de más puntos ecológicos, las campañas de ahorro y uso eficiente pues, de los residuos, no sé qué, y también campañas en el manejo de la no generación de residuos desde las oficinas, el papel archivo, el uso de los clips y demás temas, el reuso. Aquí ya observamos en el tema de la economía circular, básicamente las primeras recomendaciones por residuo se remontan a reciclar los elementos, la necesidad de reciclar los elementos según sus características, la necesidad de reducir la basura al mínimo es una de las formas fundamentales de poder manejar el tema de los residuos. Cuando tú reduces los residuos, evitas pues como tal la generación y evitas la contaminación, eso está claro.
Y otra cosa, ajustar los modelos de reuso en las operaciones. Esto va encaminado directamente hacia la economía circular. Cuando una empresa logra realizar el reuso de sus materiales, incorporarlos a su proceso, incorporarlos, eso es economía circular. Y es lo que hoy en día se está manejando y hoy en día por lo que, pues en particular la empresa Coltanques va orientada. Pues aquí ven los otros manejos según la economía circular para los residuos de filtros, filtros de aire, de RAES, de madera, de aceite y demás. Bueno, como conclusiones del proyecto que nosotros realizamos, inicialmente se identificó que los procesos que generan mayores impactos según los ecomapas se encuentran en el lavado de vehículos y en el cambio de aceite. ¿Qué se requería? Medidas de manejo para poder realizar una separación de residuos en la fuente e incorporar esta clase de residuos que se pueden reutilizar a otros procesos, no desecharlos o descartarlos de forma pues arbitraria, sino pues tener un sustento. Eh, como otra conclusión, perdón, con la metodología del cuarteo, encontramos que la mala gestión ocasiona afectar, la mala gestión de los residuos sólidos y la mala gestión de los puntos de acopio genera una mala visual en el almacenamiento de los residuos. De igual forma, se evidencia que se requería contar con más contenedores de residuos para poder separarlos de una forma adecuada. De igual forma, de los ecomapas se puede afirmar y se afirmó que la pérdida de residuos y la mala prestación, la pérdida de residuos y la mala presentación de los mismos afectaba directamente los indicadores de gestión de la empresa. En otro de las conclusiones, es tomada pues de la matriz de valoración y evaluación de aspectos por la metodología RAM de Ecopetrol, se encontró que el mal manejo de los residuos peligrosos, mal manejo entiéndase que no existía un protocolo para el transporte, almacenamiento y seguimiento a la disposición final, ocasionaban que estos se tomasen o bueno, se clasificaran como residuos aprovechables. Una situación que pues es totalmente errada y pues al final los residuos peligrosos no pueden ser tomados como aprovechables y al final se descartan. Como otra conclusión, se determinó que es necesario, o en su momento era necesario mejorar el tema del almacenamiento de los lodos de los cárcamos, ya que pues el almacenamiento se hacía pues subterráneo en el cárcamo. Sin embargo, las cantidades y demás temas ocasionaban olores y vectores que afectaban tanto a los administrativos como a los operativos, como a los vecinos y a las demás personas involucradas en los procesos de coltanques. Esto fue un tema que ya, según tengo entendido, se pudo mejorar, ya que se hizo un reacondicionamiento del área, instaurando otra clase de sistema que evita que la acumulación de estos lodos pues, se prolongue. Otra de las conclusiones válidas es que existe una barrera, bueno, existía una barrera muy importante acerca de los temas ambientales en la empresa, ya que con los ecomapas se identificó que la mezcla de residuos surge principalmente por la desinformación. Desde el área ambiental de HSQ de la empresa se logró establecer que la mala separación en la fuente era uno, si no el mayor problema de generación de residuos aprovechables de las partes administrativas. Es importante realizar las campañas, pero también es importante que las personas estén abiertas a entender en dónde están fallando y cómo pueden solucionarlo. Y por último, otra de las conclusiones fue que a las capacitaciones y campañas a los administrativos ayudan a los residuos pues, se separen de buena forma. Pero sin embargo, los puntos de acopio que existían pues, en la empresa se encontraban pues, muy a la intemperie, donde los residuos se dañaban por lluvia, por polvo, se afectaban pues, por el tema de derrames de aceite y demás temas, de lo cual pues, al final del día, así los separaran bien en la fuente, se tomaban como ordinarios pues, por el tema de su contaminación. Sin embargo, también tengo entendido que con la instauración de los otros 6 puntos ecológicos y con puntos de acopio y con la instauración de barreras de control que eviten la contaminación, la generación de residuos sólidos ordinarios que se iban para el relleno de la Juana disminuyó en un 50%. Bueno, aquí les comparto una de las grandes satisfacciones del proyecto,
que nos permitió observar que en realidad sí había tenido un impacto muy positivo. Para esos días en que el proyecto se encontraba en curso, la empresa Coltanques se encontraba pues en el tema de su certificación en el programa de excelencia ambiental distrital, de la cual en los años anteriores siempre le faltaba un poco para poder alcanzar la mayor categoría, que es la de élite. Sin embargo, uno de los grandes puntos que se evaluaron y que salieron exitosos fue el tema de los residuos sólidos, y de ahí que pues, la empresa fue certificada con este reconocimiento, en el cual solamente participan, pues participan todas las empresas de Bogotá, pero solamente se clasificaron, o bueno, se certificaron en Elite 20 empresas de Bogotá, lo cual pues hace reconocimiento a que la buena gestión de residuos logró alcanzar este objetivo. Y por otro lado, como pueden observar, uno de los proyectos más bonitos que en este momento tiene el área HSQ, de la mano del ingeniero Iván, de sus practicantes, de la ingeniera Laura, del ingeniero Oscar, a quien le agradezco muchísimo por haberme abierto las puertas allá en Coltanques y poder realizar el proyecto de investigación. Se están elaborando maletas, como pueden observar, gorras y portacelulares y demás temas, a partir de los EPPs, o bueno, de los jeans, overoles, camisas y demás material de descarte de los EPPs. Como pueden observar, este es un proyecto que se está generando, actualmente todavía está en curso, es un proyecto que se está generando en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, en donde bueno, la Coltanques adoptó un colegio pequeño, para poder instaurar todos esos temas ambientales y poderlos dotar pues de las maletas, y poderlos dotar de útiles escolares y demás. Entonces, pues me parece que es uno de los proyectos más lindos que en este momento está generando Coltanques, y es con el tema de un manejo adecuado de residuos sólidos. Pues no siendo más, agradezco su atención pues ingeniera Ivonne, te doy la palabra para el tema de las preguntas o inquietudes o demás temas. Bueno, ingeniero Daniel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en este proyecto de investigación. Realmente que es muy gratificante ver los resultados que tienen nuestros estudiosos del programa de la especialización, en el marco de esas consultorías que se desarrollan, y cómo son o cuáles son esos impactos como tal que se pueden generar precisamente a través del aporte que se da desde la academia con estos proyectos. Invitamos entonces a todos nuestros asistentes a que formulen sus preguntas, si desean, a través del micrófono o a través del chat. Ya tenemos aquí la primera pregunta de la ingeniera Marta Melisa, nuestra coordinadora de los programas ambientales de la UMB Virtual. Ella nos pregunta cuáles fueron las dificultades encontradas para la implementación del proyecto en la empresa. Ok, profe, saludos, profe Marta Melisa. Eh, Uno de los mayores conflictos que en su momento surgieron fue, lo primero, el tema del ingreso a la planta por el tema de la pandemia. Siempre nos fue muy difícil el ingreso. Pero ya después de eso, uno de los problemas mayores fue lograr establecer los puntos o las corrientes de generación de los residuos. Fue un punto muy difícil, ya que no se tenía establecido los residuos de qué sitio procedían. Tengo entendido que en su momento los residuos los almacenaba la gente de servicios generales en los sitios dispuestos, pero se mezclaban de todos lados. Entonces, cuando quisimos precisar cuál era el área donde se tenía más conflicto, era muy complicado. Por eso pues, nos tocó realizar el tema de los cuarteos por área o por área operativa, para poder establecer cuál de todas era el área que se encontraba con más deficiencias en su manejo de residuos. Vale, muchísimas gracias. Quisiera saber si alguien más de los asistentes tuviera alguna consulta o un comentario con el que quisiera contribuir a la temática del día de hoy. Pueden activar su micrófono si así lo desean. Por mi parte, yo quisiera preguntarte, Daniel, desde la experiencia de las herramientas que tú lograste aplicar en tu proyecto, ¿cuáles de las herramientas, digamos, puedes, o sea, cuál es el valor o la importancia o la relevancia que pueden tener estas herramientas
para, digamos, los propósitos de tu proyecto? O sea, específicamente las herramientas que empleaste, hablaste de ecomapas, hablaste de los indicadores PER. Entonces, digamos, ¿cómo, o sea, qué tan importante fue, por ejemplo, el uso de los ecomapas, que es una herramienta, digamos, tan sencilla de aplicar, pero realmente qué efecto tuvo esa aplicación dentro de tu proyecto de investigación? Bueno, profe, pues particularmente pienso que todas las herramientas que aplicamos, bastante sugeridas por ti, fueron fundamentales. Pienso que el tema de la valoración de impactos mediante el uso de la herramienta RAM, de la metodología RAM de Ecopetrol, nos logró dilucidar de forma muy concreta cuáles eran los tipos de procesos operativos de la empresa que generaban conflicto en el tema del uso de los residuos sólidos. Otra de las herramientas que pienso yo le dio mucha apertura al proyecto fue el tema de los ecomapas, el tema de la producción más limpia, ya que con los ecomapas, como les comentaba anteriormente, identificar puntos críticos con el uso de ecomapas es una herramienta muy sencilla pero muy eficaz, ya que de forma muy lúdica y muy precisa uno puede establecer cuál es el sitio que le está generando más conflicto. Y a partir de ese sitio, poder establecer si es que hay falta de recursos, ya sean recursos hablando de infraestructura y demás, o si es un tema más de personas, o si es un tema más de la generación de los residuos. Y por último, uno de los procesos que a mí más me pareció interesante fue el tema de los indicadores PER. Para mí son indicadores fenomenales. Cuando yo me gradué pues, de ingeniero ambiental, utilicé estos indicadores en el tema del ordenamiento territorial de una microcuenca del municipio de Ubaque, que queda aquí en Cundinamarca. Eh, y estos indicadores me ayudaron a dilucidar mucho cómo uno puede establecer la presión del ser humano en el medio ambiente, el estado que se encuentra el medio ambiente por esa presión y cómo uno puede darle respuesta para que la presión deje de suceder y el estado de los recursos naturales coja su curso normal. Vale, Daniel, muchas gracias por compartirnos estas opiniones desde la experiencia que tuviste. Y pues mira, o sea, vemos también esa aplicabilidad que has encontrado en otros contextos profesionales en los cuales te has desempeñado. Quisiera preguntar a los asistentes, ¿hay algún comentario? De pronto me gustaría invitar a la profesora Andrea Hola, Lache, que nos está acompañando. Ah, bueno, Juan Camilo, adelante. buenos días para ti y también buenos días para Daniel. Felicitarlo por la presentación, me pareció excelente. Tengo como una pregunta para mi compañero y es la Adelante. siguiente. Ellos han tenido pues alguna percepción en cuanto a las fibras de plástico que son una problemática mundial y en este caso para las fases acuáticas, esas fibras de plásticos pues cómo las han sabido llevar o tienen alguna consideración al respecto. No sé si me hice entender en cuanto a el enfoque que le quise dar a la pregunta. Juan Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, sí, señor. Bueno, desde la experiencia mía en mi trabajo actual y fue una de las cosas que le pude aportar a Coltanques, pues tengo una muy estrecha cercanía con el coordinador ambiental de la empresa. El plástico actualmente, el que se genera en la empresa, lo están enviando para un tema de molido, para un tema de reinserción pues, a la cadena productiva. Tengo entendido, según lo que me comenta el coordinador ambiental de Coltanques, que los plásticos de tipo PET, el plástico de tipo stretch y el plástico de tipo termoencogible, lo están adicionando a cadenas productivas. Con el PET se están enviando para una empresa pues, que realiza tejas de plástico y envases de plástico. Y los otros plásticos se están utilizando para realizar pues, un tema de bolsas biodegradables de plástico. Pues y es lo mismo que desde mi experiencia como coordinador de los centros de acopio de Pozos Tobón, realizamos los mismos procesos para esos materiales. Listo, excelente, muchas gracias por la respuesta. Vale, bueno, muchísimas gracias a Juan Camilo por tu intervención, por tu participación. Y bueno, quisiera de pronto de los docentes que nos están acompañando de los diferentes programas ambientales de la Universidad Manuela Beltrán, pues quisiera invitarlos también si tienen alguna inquietud, algún comentario en relación a la conferencia expuesta el día de hoy, a la ingeniera Marta Melisa, a la profesora Andrea Lache.
Bueno, Ivonne, yo ya que me mencionas, pues sí, quisiera agradecer, sobre todo porque la verdad es que es bastante enriquecedor pues poder conocer un poquito más en detalle las experiencias que han tenido directamente las empresas haciendo pues estos programas de implementación de gestión de residuos. La verdad es que a veces cuando uno está desde la academia pues contando algunas cosas, como que no es tan fácil transmitir qué tan tangible y tan interesante puede llegar a ser desarrollar una de estas estrategias. Y le agradezco a Daniel porque la verdad es que pudimos ver como que todas esas etapas que generalmente yo les cuento a mis estudiantes en esa manera de caracterizar, de conocer cómo están nuestros residuos y de poder implementar. Y también él nos mostró pues que en realidad en muchos casos los retos más que técnicos son de gestión y de información y de como de transmitir las estrategias hacia todas las personas involucradas dentro de la organización. Entonces, mi comentario es más de agradecimiento por el aporte, porque en realidad pues podemos observar algo bastante tangible y pues espero que Daniel en donde se encuentra ahora también pueda contribuir y seguir en esa vía. Yo con relación a lo que preguntaba Juan Camilo de los residuos, creo que en algunos casos las empresas pues tienen la ventaja de que logran contactarse con otras empresas que gestionan. Lamentablemente, no hay suficientes empresas para gestionar todos los residuos plásticos que generamos. Entonces, también de pronto en este momento mi comentario y sería un llamado como a todos los que estamos aquí, a que siempre estemos centrados en la reducción del volumen de residuos. Porque a veces el documentarnos y sentir que ya aprendimos a separar, pues como que nos empodera y nos quedamos como con la idea de lo que está pasando en los hogares con las botellitas de amor. Ya sabemos que las botellitas de amor, entonces tenemos que hacer muchas botellitas de amor. Y no se trata de competir hacia allá porque en realidad no hay, o sea, la realidad es que no hay hacia dónde direccionar todos los residuos plásticos que se generan. Entonces, la primera estrategia siempre será la reducción. Y pues muchas gracias a Daniel por toda la información tan valiosa que nos compartió. Andrea, muchas gracias por tu participación y frente a Sí, eso muchas sí. gracias, profe. Y frente a eso sí quisiera, digamos, resaltar algo, algo que me llegó a la mente con lo que mencionabas de el enfoque como tal que debe ser la minimización. Y quiero, digamos, así también orientar una última pregunta para Daniel. Digamos que este trabajo fue desarrollado desde un enfoque de economía circular, o sea, como unos aspectos preliminares para poder empezar a implementar esa visión como modelo de desarrollo, y tenemos una estrategia nacional que los diferentes sectores productivos en los diferentes contextos productivos pues debemos estar apuntando. Como decía la profesora Andrea, muchas veces nos centramos digamos, en como en la gestión y a veces las empresas dicen, estamos reciclando y todos los residuos que reciclamos, los residuos que generamos los estamos reciclando, entonces tenemos una economía circular. Y realmente eso no es una economía circular porque esta gestión va mucho más allá. O sea, esto podría entenderse incluso como una economía de reciclaje, como alguna vez lo leía en un artículo de una persona muy experta en el tema, española, pero entonces la economía, digamos, precisamente tiene que venir a que esa fuente en el origen, precisamente lograr reducirla y tratar de cambiar precisamente esos hábitos, esas estrategias como tal que empleamos tanto dentro de nuestros procesos como dentro de la vida diaria. Entonces, pues Daniel, esta pregunta para cerrar este encuentro de profundización que pues ha sido realmente muy agradable y muy gratificante, más porque proviene de los mismos estudiantes, de las experiencias académicas. Quisiera preguntarte cuál es la visión o cuáles son los retos que vienen para Coltanques, digamos, derivados o consecuentes de este trabajo de investigación. Bueno, profe, pues yo pienso que uno de los retos más grandes que en este momento la empresa tiene es el tema de poder incursionar en el tema de la economía circular y que todos sus residuos puedan ser aprovechados por ellos mismos el producto. Si bien en unas conversaciones que he tenido con el coordinador ambiental de allá, me dice que uno de los retos más grandes que en este momento él encuentra en el manejo de los residuos sólidos y de la economía circular es poder reintegrar estos residuos otra vez al ciclo productivo de la empresa, ya que pues como es una empresa de prestación de servicios,
es mucho más complicado que él pueda, que puedan como reinsertar los residuos al ciclo. Se necesitan una serie de cambios productivos de los residuos para poderlos, bueno, dícese la palabra, reutilizarlos en el proceso. Pienso que es uno de los retos más grandes que tiene Coltanques, poder direccionarse hacia esta tendencia. Sin embargo, pues de la mano, creo yo, del grupo de trabajo del área HSQ y el área ambiental de la empresa, lo más seguro es que tengan ya dilucidado cómo van a realizar esta clase de procesos en la empresa. Muchas gracias, Daniel. Entonces, pues bueno, otra de los aspectos que podemos ver es como todas las oportunidades que hay también para trabajar y más para poder seguir contribuyendo desde la academia. Por ejemplo, la empresa Coltanques sigue teniendo las puertas abiertas para quienes deseen desarrollar proyectos a nivel de posgrado, a nivel de pregrado, de prácticas empresariales en el contexto, en el caso de la tecnología en desarrollo ambiental. Y entonces aquí encontramos precisamente cómo poder desarrollar y continuar esa aplicabilidad desde nuestra formación académica en estos contextos productivos. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional. No veo comentarios en el chat. Básicamente, pues bueno, ya entonces daríamos cierre al encuentro del día de hoy. Les agradezco mucho a todos nuestros invitados, comunidad manuelista, invitados externos que han participado de esta conferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Daniel por su generosidad, por compartir precisamente toda esta experiencia, que es bastante gratificante poder ver que nuestros estudiosos retornan nuevamente a la universidad y precisamente ahora ya como expertos, digamos, como que comparten sus experiencias en el contexto laboral. Y muchas gracias a todos los asistentes también por su participación en este encuentro. Los esperamos entonces para nuestro encuentro de profundización de septiembre. Ya les estaremos informando próximamente. Y un feliz día y buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Muy amables. Gracias. Que estén muy bien. Muy bien, gracias.